vamos a dedicarle un tiempo a lo que serían los rotuladores ProMarker, ¿vale? Yo lo primero os voy a pedir disculpas por la calidad del vídeo tutorial. La única cámara que tengo con posibilidades de ponerle un trípode a día de hoy, pues es una cámara deportiva, y el problema que tiene es que esta cámara lo que hace es genera un efecto de ojo de pez. Por eso os fijáis que vais a ver deformado el papel, pero considero que para lo que vamos a hacer hoy, que no vamos a dedicarnos a medidas ni a proporciones, no tiene por qué influirnos. Yo lo que pretendo hoy es que veamos, ya que en su día no se pudo hacer de la manera más correcta, la aplicación de los ProMarker en lo que sería el papel. Por lo tanto, la técnica de rotulador de alcohol, con base de alcohol. En este caso, yo aquí tengo el color avena, ¿vale? Y tengo uno de los ProMarker antiguos. A día de hoy sabéis que los ProMarker, pues lógicamente ya no los distribuye Letraset, los distribuye Winsor & Newton. Lo único que os va a cambiar es la pegatina, pero por lo demás siguen siendo exactamente iguales. Ojo, no los confundáis con estos otros que tenemos aquí. Bueno, con este otro que tenéis aquí, que os fijáis que pone que es de base de agua, ¿verdad? A ver, si lo abrimos, la punta ya veréis que es diferente, ¿vale? Pero bueno, hay veces que si no especificamos con base alcohólica, pues podemos tener problemas de que nos surta uno al agua. Entonces, lo primero que quería era simplemente enseñaros un poquito cómo es. Hay estos que son los que tienen dos puntas, y después hay otros, no los tengo aquí, creo que en su día ya os los enseñé, que son los Pantone Tria, que tienen un adaptador en una de las zonas, y entonces lo que consiguen es tener tres puntas, o sea, una muy fina, otra fina y otra más gruesa. Si os fijáis en esta parte, justo donde tenemos el pico, pues nos vendría lo que sería la zona más fina. En el Pantone Tria lo que tenemos es un adaptador que se puede quitar o poner, y entonces aún sería más fino que este, ¿sí? Bien, básicamente este lo vamos a utilizar para lo que serían zonas de detalle, o por ejemplo para dar sombras una vez que vayamos avanzando el dibujo, ¿sí? Después, en la otra parte vamos a tener lo que sería el rotulador más grueso, y os fijáis que tenemos dos formas de aplicarlo, o bien apoyando por la zona más gruesa o apoyándolo por la zona más fina, con lo cual podríamos conseguir dos trazos básicamente, uno o dos, ¿sí? Lógicamente esto lo utilizaremos más bien para rellenos grandes, de zonas que nos interesen. Bien, una cosa muy importante, una vez que tenemos definidos los tipos de puntas que tenemos, los rotuladores tienen una capacidad bastante importante de carga, y eso que este que tengo yo ya está bastante usado, entonces no vais a notar tanto el efecto, pero si os fijáis en el siguiente folio que tengo abajo, ya ha habido transferencia. ¿Por qué? Porque, y eso que estos folios son de 100 gramos, ¿vale? Pero daros cuenta que tiene una capacidad de desborde bastante importante. Entonces, siempre que trabajéis esta técnica, necesitamos tener algún papel, a poder ser sucio, ¿vale? No gastéis folios a lo loco, ¿vale? Pero es importante tener algo para poder no manchar la mesa. Incluso podríamos tener una base plástica, por ejemplo, esto que tengo yo aquí es una base plástica, entonces dentro de lo que cabe después se puede volver otra vez a reactivar el color, o sea, limpiarlo con lo que sería alcohol,
¿vale? Bien. Eh, yo lo primero que quiero es que veáis, os fijáis, tenéis ahí lo que sería el nombre, se ve bastante mal, ¿vale? Porque está puesto, es una cámara que no tiene autoenfoque, entonces ha enfocado directamente abajo, entonces por eso. Este color que tengo yo es el avena, el oatmeal, y os fijáis que aquí abajo, no sé si lo veis bien, hay un número, en este caso la referencia es O628. Ya en su día os pasé en clase una lista con todos los colores, tanto de los lápices como de los ProMarker. Aún así, si no la tenéis, os la vuelvo a enviar por correo electrónico sin ningún problema. Yo considero que es uno de los mejores colores para poder trabajar pieles claras, ¿vale? Porque ni se arrosa mucho ni se anaranja mucho, ¿vale? Pero después también, pues por ejemplo, tenéis este, que es el melocotón, creo que es. eh, y básicamente este sería el tono. Os fijáis, es un tono un poquito más oscuro, ¿vale? Siempre tenemos que esperar, una cosa importante, tenemos que esperar a que se seque para conseguir realmente la tonalidad que tiene el rotulador. O sea, de principio no podemos saber, bueno, aproximadamente podemos saberlo, pero os fijáis que según vaya pasando el tiempo, lo primero de todo, el color unifica, y lo segundo que tenemos es que al irse secando, pues lógicamente parte de esa pigmentación de ese color se pierde, ¿sí? Eh, Después tengo aquí, por ejemplo, el ámbar, pero yo considero que el ámbar ya se va a un color muy anaranjado y ya no sería excesivo. Entonces yo ahora mismo, para este primer ejemplo que os voy a poner, pues básicamente voy a utilizar el color eh, avena. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que en su día ya lo pudimos ver, pero yo creo que hubo gente que se quedó a medias o con dudas. Pues básicamente es el relleno. El problema que tienen estos rotuladores, como todos, es que al ser de base alcohólica, el alcohol lógicamente se evapora. Entonces, según nosotros empezamos a aplicarlo al papel, lo que ocurre es que poco a poco se va secando y se seca a una velocidad mucho mayor que las técnicas aguadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre intentar que la zona que vayamos a rellenar sea lo más uniforme posible, ¿vale? Para evitar una cosa, yo le llamo escalonamiento, ¿vale? Cuando nosotros dibujamos por encima, ahora que ya está seca esta parte, pues por ejemplo, voy a volver otra vez a pasarlo por encima, ¿sí? Y en un ratito ya veréis que esto se va a secar, va a coger el mismo color que tenéis aquí, ¿vale? Que tenéis en horizontal, pero la parte central va a quedar montada. ¿Eso qué quiere decir? Que le hemos aplicado dos franjas, o sea, dos capas, y por lo tanto su pigmentación es mayor y eso influye en la profundidad del color. Entonces, para evitar estos escalonamientos, a no ser que nosotros los querramos, por ejemplo, para hacer sombras sí nos van a interesar estos escalonamientos, o sea, hacer otra vez, situar sobre una zona ya con color, volvemos otra vez a aplicar el mismo ProMarker, porque a partir de un mismo ProMarker podemos sacar 2, 3, 4 tonalidades dependiendo la capacidad que tenga el papel de absorción, porque ojo, llega un momento en que el papel también lo podemos terminar estropeando. No os recomiendo que utilicéis papeles de mucho gramaje, o sea, llegando incluso a no utilizarlos de acuarela, porque daros cuenta que el rotulador, cuanto más absorba el papel, más va a tener que soltar el líquido, y por lo tanto más vamos a gastar, ¿vale? Y tampoco os recomiendo utilizar gramajes muy pequeños, ¿vale? Menores de 80 gramos, porque si no directamente a lo mejor lo que puede ocurrir
es que el papel se nos puede terminar estropeando, se puede incluso llegar a perforar o puede coger ese efecto que coge muchas veces, que lo habéis visto con los lápices acuarelables, que el papel se va ondulando porque no es capaz de retener la cantidad de agua. Bueno, pues aquí el alcohol, entre comillas, haría un efecto similar, ¿vale? Bien, entonces yo ahora lo que pretendo es que veáis este escalonamiento. Entonces, para evitar esto, pues básicamente lo que tenemos que hacer es intentar hacer que cuando apliquemos el relleno sea lo más uniforme posible. Y siempre lo vamos a hacer no perfilando. ¿Qué quiere decir? Voy a retirar estos papeles para abajo. Vamos a ver, yo estoy utilizando papeles blancos porque si no en la cámara se vería fatal, ¿vale? Pero utilizad papeles reciclados, ¿vale? Voy a utilizar estas plantillas que tengo de exámenes de otros años y básicamente lo que voy a hacer es, me voy a venir, por ejemplo, a utilizar, ya os dije, el avena, en este caso con el rotulador más grueso, porque en este caso nos podría servir para una pierna, por ejemplo. Si fuese para un brazo o para los dedos, tendríamos que utilizar la otra punta porque si no esta va a ser muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero de todo, fallos. Nunca hagáis esto. No empecéis perfilando los bordes, ¿vale? Porque si empezáis perfilando los bordes, ya tenéis asegurado que vais a tener un escalonamiento en esta parte. Entonces no nos interesa perfilar los bordes. Lo que nos interesa es hacer un relleno más uniforme. Os fijáis que yo voy siempre de arriba hacia abajo y siempre voy reponiendo color en la parte que me interesa, ¿vale? Para evitar que se seque. Entonces, de esa manera voy jugando con las dos puntas, os fijáis, ¿vale? Si nos salimos en algún determinado momento no pasa nada, ¿sí? Pero os fijáis que siempre vuelvo hacia arriba. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Porque os fijáis la manera que ha tenido de quedar uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? En el momento en que yo voy pintando, ahora lo voy a repetir en esta pierna, pero más despacio para que lo entendáis, con lo cual puede haber escalonamientos porque voy a ir más despacio, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es lanzo hacia arriba y hacia abajo para ir otra vez reactivando el alcohol y que no permita que de momento la pigmentación seque. Entonces, ¿qué consigo con esto? Evitar ese efecto escalonado. El efecto escalonado, si os fijáis, al haberle dado el borde, de momento se nota poquito porque aún no ha secado, pero cuando seque del todo, ya os fijáis que esta parte está empezando a secar y es más clara que esta, ¿verdad? Ahora, cuando empiece a secar esto, notaréis el borde que hemos hecho aquí, que realmente queda bastante irregular en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo no os recomiendo, ¿vale? Yo considero que es un fallo bastante grande el hacer primero el silueteado, o sea, el borde del dibujo, y después a continuación hacer el relleno, porque lo único que vais a conseguir es que os quede aquí una diferenciación, como un escalonado en las zonas donde el rotulador pase dos veces, que es a fin de cuentas lo que ocurre. Si os fijáis ya empieza a secar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues en este caso he esperado mucho, entonces al esperar mucho ya se me ha secado. Os fijáis que la anterior pierna la hice toda de golpe. En este caso no me he parado en zonas de rodillas ni nada porque es simplemente el color base. Después a continuación yo ya empezaré con otras tonalidades o ya empezaré con este mismo a darle lo que serían los sombreados, ¿sí? Bien. Este ejemplo que os estoy poniendo yo, lógicamente, esta plantilla está impresa
Entonces, lógicamente, esto es tinta. Pero vosotros, si tuvieseis lápiz, la recomendación es que borréis el exceso de lápiz que tengáis, o sea, que no os quede mucha cantidad de grafito, ¿vale? Principalmente para que no os ensucie, porque hay veces que el grafito se puede entremezclar con la pigmentación del rotulador y a continuación hacernos ahí un pequeño borrón. Entonces, mi recomendación es que el exceso de lápiz lo borréis, nunca que desaparezca del todo la marca, porque si no después perdéis el dibujo, ¿vale? Y después a continuación, cuando ya terminéis de darle el relleno, después ya lo podéis perfilar, o lo perfiláis con el propio color, pues en este caso me buscaría un rotulador que tuviese un color carne o lo más similar a lo que yo estoy aplicando. Y en caso de que no encuentre ningún color que sea igual, pues entonces siempre podemos irnos a un silueteado con un rotulador calibrado negro, que también es dentro de lo que cabe bastante elegante. Entonces, os fijáis, yo ya he marcado esto y el problema que tengo ahora es que cuando vuelva otra vez a intentarlo, pues lógicamente me va a hacer el escalado, ¿verdad? O sea, el escalonado, perdón. Entonces vuelvo otra vez a empezar a aplicar la técnica, ¿vale? Os aseguro que es bastante difícil. No sé cómo hacen en los videotutoriales estos de YouTube y demás, pero yo tengo justo la cámara delante de las narices y dibujar con esto es un auténtico lío. Pero bueno, espero que al menos sirva para que vosotros lo veáis bien. Os fijáis, ahora hemos rellenado de golpe, bueno, nos hemos salido un poquito aquí, pero hemos rellenado de golpe todo lo que sería la segunda parte de la pierna. Y si os fijáis, esta zona ya está como un poquito más oscura, ¿verdad? Bien. Entonces, esto nos va a ocurrir cuando dejemos una parte a medias. La recomendación es intentar hacer una parte completa. Pero en su día ya también os expliqué que habrá determinados momentos donde no podáis cubrir una zona completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprovechar? Pues vamos a aprovechar, pues por ejemplo, las zonas de las rodillas, o sea, en general todo lo que serían las zonas de las articulaciones. ¿Por qué? Porque las articulaciones, yo aquí después, aunque me quede un escalonado entre esta parte del rotulador y esta parte del rotulador, yo aquí le puedo meter una sombra y no me va a quedar el efecto tan visible. Es igual que en la rodilla me va a ocurrir lo mismo, puedo forzar un poquito el efecto e incluso va a dar algo de volumen, ¿verdad? Bien, si tuviésemos ropa, en este caso no tenemos ropa, pues buscaríamos pues las sisas, los cortes que tuviésemos por ahí, arrugas, simplemente para que nos ayuden a disimular esos pequeños escalonados que, si os fijáis, en este no hay escalonado ninguno y en este sí lo hemos forzado y os fijáis que hay ahí una parte escalonada, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto lógicamente ahora metiéndole nosotros sombras o metiéndole algún tipo de detalle, pues podríamos incluso conseguir que el efecto no desapareciese, sino que pasase más desapercibido. Entonces, yo siempre abogo porque terminéis dejándolo secar una vez que lo tenéis aplicado. Yo ya había dicho que en este ejemplo os iba a poner las piernas, ¿vale? Y básicamente ahora lo que tenemos que hacer es un estudio de lo que serían las sombras. Luces. De momento no he llegado ahí. Podríamos haber hecho reservorios, o sea, podríamos haber dejado zonas blancas. O directamente lo que podemos hacer después es a continuación meternos con técnicas mixtas o incluso llegar a sombrear esto lo suficiente como para que nos quede una zona más clara y la base en sí sea la luz. Pero bueno, ojo también si utilizáis técnica mixta, cuidado, porque normalmente cuando metéis, os acordáis, y si no os lo recuerdo ahora, las técnicas secas tienen que ir siempre encima de las técnicas húmedas. ¿Qué quiere decir? Yo lo que no puedo hacer es meter un lápiz y después acuarelar. Yo lo que no puedo hacer es meter primero un lápiz de color y después meterle un Pro Marker,
porque si no lo que puedo hacer es montar un Cristo tremendo. Entonces, siempre como técnica base o el rotulador ProMarker o el lápiz acuarelable, y después a continuación encima le daríamos la técnica seca que quisiésemos. En este caso la más propicia pues lógicamente sería la del lápiz. Entonces os acordáis en su día que vimos cómo hacer el denim. El denim hacíamos rayados de color azul y rayados de color blanco en diagonal para conseguir ese efecto como si fuese del entrelazado del algodón, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues coger un lápiz blanco y sacar luces. Si no, ya os digo, las reservas de siempre. Entonces, ahora yo me voy a venir a coger otra vez el mismo color, pero esta vez lo vamos a utilizar por segunda vez. Al utilizarlo por segunda vez, ¿qué es lo que vamos a ganar? Pues vamos a ganar más intensidad, o sea, más oscuridad en el color. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es decidir de dónde viene la luz. En este caso le vamos a decir que la luz venga desde esta parte, ¿vale? Con lo cual lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener una pequeña sombra, ¿vale? No apretamos mucho, ¿vale? Y vamos poco a poco aplicando. No os preocupéis si de principio queda mucha diferencia, ¿vale? Os vais a asustar porque vais a decir, ¿y va a quedar con esta diferencia tan grande de color? No, porque os acordáis que tiene que secar, ¿verdad? Os fijáis, hemos aplicado la primera capa. La verdad es que en la cámara deja bastante que desear, ¿vale? Pero bueno, vamos a aplicarla ahora por esta zona. Os fijáis que aunque sea la capa de más fina, también voy haciendo lo mismo que hacía antes. Voy volviendo otra vez a recuperar hacia arriba para evitar. Y por ejemplo aquí podría dejarlo porque os fijáis que es la zona donde termina, ¿sí? Y volver otra vez a empezar. La sombra no tiene por qué ser tan marcada, podéis hacer que sea un poquito más suave, ¿vale? Ya os digo, en este caso, pues por ejemplo, os fijáis cómo va cogiendo un poquito de volumen, lo que sería la pierna, ¿verdad? Bien, lo he dejado mal rematado por aquí, pero porque ya estaba mal rematado, habría que continuar la sombra que teníamos por ahí. Y haríamos lo mismo por esta zona, intentando que nos quede, ¿vale? Bien, ¿os acordáis que aquí teníamos este problema? Que, vamos a ver, a fin de cuentas no tiene por qué ser un problema, puede ser simplemente una solución, porque yo parcialmente aquí le puedo meter algunas sombras y ir recuperando lo que sería la forma volumétrica, y entonces ese, entre comillas, fallo que teníamos se puede convertir pues incluso en una solución parcial del asunto. Bien, os fijáis que vamos introduciendo pues poco a poco pequeñas marcas que nos ayuden a ir dándole volumen a lo que sería nuestro figurín, ¿verdad? Aquí también tendríamos que tener en cuenta la mano, pero bueno, como ya había dejado ahí esa zona sin, sin aplicar la técnica, pues lógicamente la sombra me empezaría justo desde esta zona, ¿verdad? Bien, bueno, podría jugármela, en este caso voy a coger el siguiente,
el ProMarker, en este caso el melocotón, melocotón, ya no me acuerdo si es melocotón, si es albaricoque, perdón, albaricoque. Os dije antes melocotón, es albaricoque, vale. Este es referencia 0538 por si la necesitáis. Os fijáis que es mucho más oscuro. Entonces sería otra manera de poder sacar sombras. No necesariamente tenemos por qué utilizar el mismo ProMarker, pero os fijáis que a partir del mismo ProMarker hemos sacado sombras, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ahora, pues si quisiésemos intensificar alguna zona que no nos quedase lo suficientemente oscura y que no nos gustase el resultado, pues lógicamente podemos aplicarlo. Os fijáis que aunque la cámara deje poco, voy solo a aplicarlo a esta zona. ¿Vale? Voy a dejarlo solo aplicado en esa zona. Os fijáis, bueno, vamos a darle también por aquí. Ojo, porque ya os digo, en el vídeo se ve poco, pero en el papel es mucha más cantidad de lo que veis en el vídeo. Os lo digo porque a la hora de practicarlo vosotros os va a quedar bastante oscuro. Os lo digo porque de esa manera podemos tener una sombra más marcada. En este caso, la sombra de la pierna nos estaría dando una profundidad mayor. Si quisiésemos hacer más persistente esta sombra que esta, porque esta pierna está un poco más adelantada, pues podríamos hacerlo. O por ejemplo meter la sombra media, que era esta, la que hicimos con la avena, metérsela un poquito más hasta la mitad de la pierna y después a continuación hacer más presente lo que sería la sombra de la derecha, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues esta sería la manera de tratar el rotulador en cuanto a la piel.